a sus superiores, pero los superiores no le deben explicaciones a sus subalternos. Entonces, tú eres la hija, no te tenemos que explicar, tú nos tienes que explicar a nosotros. Porque se ha vuelto eso como así, ¿no? Así pasa en el trabajo. Uno al jefe no le pide explicaciones. Oiga, jefe, ¿y por qué llegó tarde? No, el jefe. Y lo mismo pasa con Dios. Con Dios no podemos decirle al Señor, Señor, ¿y por qué? Ojalá nos explicara, pero en muchas ocasiones no entendemos. Señor, ¿pero por qué sucede esto? Uy, me gustaría saber. Pero a veces, por más que nos explique, nosotros no. Entonces, que la palabra del Señor hoy, que nosotros la escuchemos, digamos, bueno, Señor, por algo lo estás diciendo, ¿verdad? Es algo que es bueno para mi vida. Qué bueno que me puedas explicar, Señor, pero que nosotros podamos creer en su palabra. Señor Jesucristo, delante de tu presencia en esta hora, Señor, te pido que tú seas ayudándonos en esta hora para recibir tu palabra santa, Señor, que es viva y eficaz. Ayúdanos, Padre Celestial, a creerla, Señor, porque el que creyere, Señor, en esta palabra y en tu nombre santo será salvo, Señor bendito. Ayúdanos en esta hora, Señor, para abrir nuestra mente, nuestro corazón, para asimilarla, Señor, en nuestra vida, Señor, para que esta palabra se quede dentro de nosotros y que nosotros podamos decir, Señor, si viene de parte de ti, es porque es buena para nuestras vidas, Señor. Abre nuestro entendimiento, dame sabiduría, Señor, para poderla argumentar, Señor, para hacer lo que tú dices, a no malinterpretar lo que dice tu palabra, sino a decir, Señor bendito, lo que le conviene a cada uno de tus hijos que han venido delante de tu presencia, a escucharla, Señor, y a saborearla, Señor. Dale gusto en esta hora, Señor bendito, a tu palabra santa, Señor, que salgamos llenos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. ¿Se pueden sentar, hermanos? Y estamos en todo el año hemos estado hablando de la salvación. Ya vamos en septiembre y hemos hablado muchos aspectos importantes profundizando en cada tema. Yo creo que los temas, aprendí algo yo una vez de cocina. Dicen que cuando uno cocina a fuego lento, le sale más sabor a la comida. Eso dicen, ¿no? Entonces, que cuando uno pone las cosas así arrebatadas y se cocen rápido, pues no tienen el mismo sabor. Entonces, yo creo en que la palabra del Señor dice que hay que escudriñarla y hay que profundizar en ella. Y para profundizar, uno no puede profundizar en un tema en una sola predicación y menos en 30, 40 minutos. Sino uno necesita leer la Biblia y entrarse hasta lo profundo de ella para sacarle el mayor provecho. Amén. Entonces, todo el año hemos estado hablando solamente de la salvación y los temas que tienen que ver con la salvación. Hablando de la salvación, los últimos domingos hemos estado hablando que la salvación es un cambio de posición, porque la posición cambia la situación. Muy bien. Donde usted esté, así como donde usted esté, así le va. Amén. Y hablando de esto, es un cambio de situación porque es estar en una situación de peligro a estar a salvo. ¿Sí? O sea, viene una inundación, usted está en un árbol ahí colgado y está bajo el montón de agua y viene un helicóptero, ¿cierto? Y le tira una escalera y lo salvaron porque estaba en peligro de muerte y lo sacaron de ahí. Eso es salvarse o que lo salven a uno. Salvación también es cuando alguien se está ahogando en el mar y sale el salvavidas y le tira un flotador y lo saca, lo salvó. Entonces es un cambio de situación, de estar en peligro a estar a salvo, fuera de peligro. Entonces, hablando de esto, muchas cosas dice la palabra del Señor de ese cambio de situación que Él hace con nosotros cuando nos salva. Amén. A ver, recordemos cambios de situación que hace el Señor, cambios que hace el Señor en nuestra vida, un cambio de estado. A ver, de las tinieblas a la luz, admirable. ¿Qué otra? De esclavos a libres, otra. De enemigos a amigos, amén, muy bien. ¿Qué más? De muertos a vivos, amén. ¿Qué más? Amén, de no ser pueblo a ser un pueblo escogido del Señor. ¿Qué más? De enemigos a amigos, de estar muertos a estar vivos, no sé si ya lo dijeron, pero está bueno. Pero fíjese que lo más importante y lo más bonito de toda esta transformación que Dios hace, o lo que hace Dios en nosotros en la salvación, es esto de hacernos hijos de Dios. Es lo más bonito, porque hay muchas cosas que el Señor cambia, pero lo máximo, lo mejor cuando el Señor nos salva es que Él nos cambia de situación y nos pone a salvo.
como quien dice, estábamos en el mar, nos tira el salvavidas y nos saca, pero no nos deja ahí en la arena. Porque eso pasa, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay gente que ayuda a un niño en la calle, lo recoge, lo lleva, lo baña, le va a desayunar, otra vez lo tira a la calle. ¿Para qué? ¿Eso para qué sirve? Alguien va y de pronto le ayuda a alguien que tiene hambre un día. O la monedita que usted le da a la gente que está pidiendo. Pues eso no es mucho. Pero el Señor sí se compromete, o sea, agarra a alguien que está en el barro hundiéndose moribundo allá y lo saca, lo lleva, lo baña, lo limpia, pero lo mete a su casa y le dice, mire, para que usted no siga sufriendo en la calle, para que usted deje de aguantar hambre, para que usted deje de vivir amargamente, quédese en mi casa. En mi casa hay todo. Eso es lo que, eso sí es una mejor propuesta, ¿cierto? Dice la palabra del Señor en Gálatas 4, versículo 6. Hemos ido como aumentando los versículos que hablan de este cambio de situación. Fíjese lo que dice, y por cuanto sois, acuérdense que me tienen que ayudar. Amén. Además eso les sirve para que se despierte. Cuando la mente, ¿usted no les pasa esto que en la madrugada uno se despierta a 3, 4 de la mañana y si uno piensa en algo ya no le da sueño? A mí me pasa eso. Yo entonces no pienso en nada, nada, lo que tengo que hacer, nada. Y me vuelvo a quedar dormido. Pero si me pongo a meditar en los problemas, si me pongo a meditar en lo que tengo que hacer el otro día, automáticamente uno se desvela. Es más, hay una alarma en los celulares que lo pone a hacer uno funciones matemáticas. Entonces, cuando uno se despierta para despejar el sueño, uno mira el celular y hace unas multiplicaciones y se espanta el sueño, porque cuando la mente funciona, se quita el sueño. O sea que cuando uno se está durmiendo es porque la mente está muy quieta. Entonces, cuando yo les pregunte, entonces ustedes respondan porque así también se van a despertar. Amén. Listo. Por cuanto sois hijos, amén. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino amén. Fíjense que este cambio es un cambio directo. El cambio de esclavo a hijo. Ay, este cambio. Imagínense. Alguien que está esclavo, que no le pagan el sueldo. Alguien que está en un trabajo donde no le pagan por lo que hacen y además pues no tiene derecho, porque los esclavos no tienen derecho de nada. De nada tienen derecho. Y de repente le dicen, ya no va a ser esclavo, sino que va a ser hijo del dueño de la hacienda. Uy, eso está como para novela de esas de... ¿Cómo se llama? La de María Guadalupe, no sé. Pero esa sale de esclavo y lo convierten en hijo dueño de todo. Esa es una bendición, ¿no? Una bendición muy grande. O sea, ¿quién no va a querer eso, no? Entonces, la Biblia habla mucho de esto. Acuérdese que el Señor le dijo a Abraham, no te heredará el hijo de la esclava. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Ismael. Porque él pensaba que iba a ser ese su heredero. Le dijo, no, a mí no. Yo no quiero que me herede el hijo de la esclava, sino el hijo de la simiente de Abraham. Y luego también dice la palabra del Señor que dice que dijo el Señor Jesús en una ocasión, le dijo a los judíos que habían creído en él. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso estuvimos hablando hace 8 días? Le dijo a ellos, el esclavo no se queda en casa para siempre, pero el hijo sí se queda para siempre. Pero si el hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, hablando de esto, de la esclavitud, los esclavos no heredan. Los esclavos no heredan, pero los hijos son los que se quedan con todo. Pero el Señor no solamente quiere hacernos un cambio posicional, cambiarnos de ser esclavos a hijos, sino que Él quiere que nosotros seamos hijos por nacimiento, por ser engendrados por Él. Porque hay un problema con eso, que hemos estado hablando de la adopción. Dios no quiere hijos con mentalidad de esclavos. Eso es un problema, ¿no? Hijos con mentalidad de esclavos. Usted dirá, no, pero ¿cómo es eso? Sí pasa. Usted agárrese un niño de la calle, lléveselo para la casa, dele comer y báñelo y déjele la puerta abierta. ¿Qué pasa con los muchachos? Se van. Por más que usted les dé y no los puede dejar encerrados. Y Dios no quiere eso. ¿Sí sabe que eso le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel vivía en Egipto. Lo sacó, le dio de comer, los libertó. Y luego estaba diciendo, ay, cómo sería bonito morirnos. Allá sí habían tumbas, morirnos allá en Egipto.
viendo que les daban palo y no les daban ni la paja para hacer los bloques. Los trataban mal, los discriminaban. Y Dios los liberta y con ganas de devolverse. Porque hay un síndrome que se llama el síndrome de Estocolmo. ¿Sí saben cómo es? Una vez predicamos sobre eso, el síndrome de Estocolmo, que es que a alguien lo secuestran y termina enamorándose del secuestrador. ¿Qué no hacían eso antes en México? Dicen que los hombres se robaban a las muchachas. Y luego se quedaban felices. No se iban. Bueno, eso dicen. Esa era la costumbre. No sé si felices, pero bueno, eso dice que así era en la antigüedad, que se robaban a la... Entonces quedan con... Porque esa esclavitud genera dependencia. Esa esclavitud... ¿No han visto ustedes esas cosas de que hay gente, por ejemplo, que alguien está en las drogas? Vamos a suponer que es un hombre y está la muchacha y esa persona está esclava de las drogas, pero esa persona esclaviza al otro. Eso se llama codependencia. ¿Sí lo han escuchado, no? Eso pasa en la gente que... Y la persona no suelta y no suelta a esa persona. Y la persona quiere estar allá, pero esa codependencia los obliga a estar esclavos del esclavo. Y no consume droga la muchacha o la señora, no. Pero no deja a esa persona. No la deja y no la deja. Y esa gente duran mucho tiempo así. A menos de que pase algo muy grave o Dios los liberte. Pero eso pasa. Entonces Dios no quiere eso. Dios no quiere rescatar a la gente de la esclavitud del pecado y llevárselos para su casa y que ellos sigan pensando como algunos cristianos en el mundo. Sí pasa eso, ¿verdad? Gente que llega al evangelio y pasan por ahí por el cigarrillo. Tan serios todos. Sí pasa. O ven los compañeros y levantan su caguama. Y se les hace agua la boca. ¡Ay! ¿Gusta? Tómese una. O el pastor se lo prohíbe. ¿Sí dicen así, no? Ah, ¿cierto? Y la persona ve otra cosa. No quiero. Claro, y entonces los muchachos, ¿no? Pasan y de pronto el punchis, y ya están usted con su música o cosas así raras que comienzan a cantar. Bueno, el Señor quiere que haya una verdadera transformación, ¿sí? Por eso dice la palabra del Señor que como existe eso, el Señor no quiere libertar a alguien como hijo y que venga a su casa con la mentalidad de esclavo, sino que sean verdaderamente libres, y para eso lo que el Señor quiere es que ese que Él va a rescatar se muera y sea una nueva criatura, nazca de nuevo. Pero para eso el Señor dice, mire, yo quiero un hijo que sea mío, que no se parezca al vecino. Quiero uno que sea mío, que se parezca a mí, que sea mi imagen, ¿no? Que cuando lo vean diga, igualito al papá. Sí, eso pasa. Dios, eso es lo que quiere. Por eso dice la palabra del Señor que Él lo que quiere son hijos no solamente adoptados de Él, sino que sean de su semilla o de su simiente, que sean engendrados por Él y que sean hijos que tengan la imagen de Él. Porque el hombre cuando pecó en el huerto del Edén perdió la imagen de Dios. Era la imagen de Dios cuando lo creó, pero cuando peca ya deja de tener la imagen de Dios. Y al perder la imagen de Dios no se parece al papá. Amén. Entonces Juan 1 versículo 12 dice, hablando de esto de que somos engendrados por Dios, dice, más a todos, ¿encontraron? Más a todos los que le recibieron. O sea, lo primero y clave es que hay que saber que tenemos que recibir al Señor. Porque hay gente que quiere las sanidades, hay gente que quiere la plata, hay gente que quiere la herencia, pero no quiere recibir al Señor. A mí me piden oración por alguien y yo le pregunto, bueno, pero la persona quiere el milagro de Dios o el Dios de los milagros. Porque como Dios, ¿por qué sanaría a alguien que no lo quiere a Él? ¿Ustedes qué creen? ¿Cierto? Es como raro. Imagínense que Dios sane a alguien que está enfermo, en cama, pero sabe que se va a parar de ahí a pecar y hacer lo malo, hacerle mal al prójimo. ¿El Señor lo levantará? Pues digo que no tiene como lógica que lo haga. Pero si la persona se arrepiente, dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y clamaren, y se humillaren, yo sanaré su tierra. Pero hay que hacer eso. Hay que humillarse, hay que clamarle, hay que orarle, hay que reconocerle.
Mientras eso no, para que Dios haga un milagro, está en chino, ¿no? Listo, seguimos. Entonces dice, primero hay que recibirle a los que, ¿qué? ¿Creen en quién? En su nombre, porque el nombre de Jesucristo tiene poder. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Eso dice la palabra del Señor. No hay otro nombre, listo. ¿Les dio potestad de ser hechos qué? O sea que uno tiene que ser hecho hijo de Dios, porque la mayoría, estuvimos hablando hace 8 días, creen que hay hijos de Dios, pero son hijos de desobediencia, son hijos de su padre Satanás, eso dijo el Señor Jesús, son hijos de ira y hay muchos hijos. Y también están los hijos de Dios. Eso lo vimos largamente hace 8 días, amén. Los cuales no son ¿qué? Engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Entonces eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere hijos que se parezcan a Él. Por eso, pues por ejemplo alguien dice, pastor, ¿y cómo me queda la minifalda? Yo le digo, ¿eso será parecido a Dios? Si eso es la imagen de Dios, está bien, ¿cierto? Pastor, ¿y cómo me veo de esta y esta y esta forma, no? O sea, eso es lo que hay que preguntar. ¿Esa será la imagen de Dios? Si es la imagen de Dios, hagámoslo. No necesito uno preguntar más. Y aquí no andamos controlando ni diciéndole a la gente cómo se vista ni qué haga. Pero si eso haría Dios, está bien. Y si eso es algo que no le gustaría, que si el Señor se le presentara a uno en cuerpo y lo viera uno, y uno así como está, uno le parecería bien a Dios, pues está bien. Pero si no, pues hay que verlo, porque eso no es la imagen de Dios. ¿Cierto? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Entonces, no es si es bueno o no es malo, sino si eso no es la imagen de Dios. Entonces, y Dios quiere eso. Hijos que sean la imagen de Él. La imagen no es solamente parecido, sino que en esencia, en el ADN. Hace 8 días estuvimos hablando sobre la importancia de la prueba de ADN para los hijos de Dios. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Cuál es la prueba de ADN para los hijos de Dios? Voy a volver a predicar sobre eso. Y me la guardo esta para dentro de 8 días. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El trato con nuestros semejantes. Hablamos que el que ama a Dios, ama a su hermano. Eso dice Juan. Esa es la prueba de ADN de los hijos. Una persona que aborrece a su hermano, que es áspero con su hermano, que trata mal a su hermano, pues no es la imagen de Dios. Porque esa es la prueba. ¿Cómo se comprueba que la persona es hijo de Dios? En el trato con sus hermanos, cómo ama, ¿cierto? Porque Dios es amor. Entonces el ADN de nuestro Dios pasa a nosotros y nosotros entonces, como somos del ADN de Dios, también amamos a nuestro prójimo, así sea muy difícil de amar. Yo sé que hay unos difíciles de amar. Pero el Señor nos da todo eso para amarlos. Amén. Esa es la prueba, listo, no me quiero salir. Entonces dice 2 de Pedro 1, versículo 3. Hermanos, aquí leemos la palabra del Señor. Ustedes saben que, porque aquí no es el argumento de lo que puede, sino el argumento principal es lo que dice la Biblia. No es lo que dice el pastor, sino lo que dice la Biblia. Amén. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas ¿por quién? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria a la excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, que es de lo que estoy hablando, el ADN de Dios. Que seamos hijos de nuestro Padre Dios. Muchos dicen, ay, es que mi papi Dios, mi Abba Padre. Bueno, pues hay que ver si sí tiene la naturaleza de Dios o no. Incluso, la predicación de hoy se llama así, la naturaleza divina. Quiero hacerles una exposición y hablarles, esto es una escuela dominical, de lo que es la naturaleza divina. ¿Qué dice aquí? ¿Llega a ser participantes de qué? De la naturaleza divina. La Biblia habla de varias naturalezas. Amén. Primero que todo les quiero decir cuál es el significado cuando la Biblia habla de naturaleza o que nosotros entendemos las cosas por naturaleza. ¿Qué significa esa palabra por naturaleza? Y la palabra naturaleza quiere decir significado o propiedades de algo. Eso es la naturaleza de las cosas.
conjunto de características que identifican un ser, o sea, es la identidad de ese ser. Hablando de la prueba de ADN, ustedes saben que la prueba de ADN le dice a uno quién es su papá que lo engendró por esa cadena de ADN. Y es exacta la una a la otra, o sea, en lo que eso demuestra que verdaderamente es hijo genético de alguien, ¿verdad? Por cierto, paréntesis. Ustedes han escuchado sobre la evolución, ¿verdad? Que nosotros venimos de los monos. Les voy a dar una noticia. ¿Sí saben que genéticamente nos parecemos más a las ratas y a los cerdos que a los monos? Sí. Pues tal vez algunos nos parecemos a los changos como en lo físico. Pero en el ADN no. Estamos lejos. Mire, ustedes sí saben que hacen pruebas y hacen medicamentos de los cerdos y de las ratas que no pueden hacer con los monos. Si no, imagínense, podrían hacer un trasplante de gorila de corazón a uno, pero no hay forma de trasplantar nada de un mono a uno. Pero sí sabe que le sacan a los cerdos y le sacan partes de las arterias y cosas así para ponerle a uno. Es más, voy a decir algo bien feo, pero en cuanto a la alimentación, nosotros podemos comer de todo y los monos no comen sino puras frutas, casi ni carnívoros son. No, por eso nos parecemos en la digestión, en la sangre, en los órganos. Por eso hacen pruebas con ellos y sacan cosas de los cerdos y nos las pueden poner a nosotros. Si a alguien se le daña una vena, le pueden sacar un pedazo de arteria de ahí y enchoclársela, hasta pedacitos de hueso. Porque en el ADN nos parecemos más. Por eso la ley de la evolución es falsa. No venimos de allá porque nos parecemos. Ni en la cadena de ADN ellos están lejos. Estamos más cerca. Los tratamientos de ADN los sacan de las ratas. Les voy a decir una cosa. A mí me están proponiendo un tratamiento de ADN por lo del corazón de una mugre rata. De por allá de la India. Sí, no, les digo que sí. Carísimo esa cosa. Pero agarran la rata, le sacan la ADN, se la cuadran otra cosa y se la meten a uno. Pues no creo, porque ya nos parecemos mucho según el ADN. Pero para que sepan ustedes, o sea que para que ustedes sepan, eso es falso. No nos pueden poner nada, ni un pedazo de dedo, ni una arteria, nada de un gorila. Si no, pues estuvieran sacando riñones de allá y poniéndolos a nosotros, si nos pareciéramos. Amén. Entonces de allá no viene nada. Entonces, hablando de la naturaleza, son características y esencias del ser que lo identifica y lo diferencia de los demás. Así como nosotros, cada uno tenemos una esencia y una naturaleza, los animales tienen otra naturaleza. Amén. Entonces, hablando de esto, la palabra del Señor habla de 3 naturalezas. Y vamos a llegar a la naturaleza divina. Santiago 3, versículo 7, vamos a ver las 2 primeras naturalezas. Ya vimos que existe la naturaleza ¿qué? Divina. Vamos a dejarla de último, la naturaleza divina. Pero hay otras 2 naturalezas que voy a exponer antes de la naturaleza divina. Santiago 3:7, ¿qué dice? Listo, voy a leerla para que lo escuchen los hermanos que están conectados. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido dominada por la naturaleza humana. Entonces aquí hay 2 naturalezas. ¿Cuáles? La naturaleza animal. Porque dice las bestias, las aves y las serpientes. Entonces son todos los animales, ¿verdad? Y los seres del mar. Listo. Y ha sido domada ¿por qué? Por la naturaleza humana. Listo. Vamos a comenzar por la naturaleza animal. La naturaleza animal es lo que Dios ha puesto en cada uno de los animales que lo hace característico de ellos en su esencia, en su ADN, en su forma de comer. Usted sabe que, por ejemplo, Dios diseñó la vaca. ¿Con cuántos estómagos? Creo que con 2 o 3. Como que con 3. El hecho es que las vacas, mantienen gordas de comer pasto. ¿Sí o no? Luego por eso algunos dicen que no comen verduras. Pero claro, es que ellos tienen 3 estómagos para poderle sacar todos los nutrientes al pasto. ¿Sí? Pero fíjese, los leones comen pura carne, cruda, y mantienen delgados. Entonces, cada uno según su naturaleza Dios los hizo. Me gusta, fíjese que ellos, los animales,
viven por instinto, por sus impulsos. Muy importante, ellos no saben lo que es el pecado como nosotros. El animal le da hambre y come y él no roba. Si otro está comiendo y él es más grande, viene, le quita y se lo come. Pero él no tiene conciencia de que eso se lo robó. Él sabe que tiene que comer. El animal siente necesidad de reproducirse y se reproduce. Y no tienen pareja fija, ¿no? Ellos no fornican ni adulteran. Y nosotros sabemos que ellos no están pecando. No castiga a un animal. Ay, ¿por qué está fornicando? No. Ni por qué le robó la comida. Usted dejó el gato, usted le dejó la comida en la cocina y se le comió la comida el gato. Y usted no anda acusando al pobre gato por pecador. No, ellos hacen todo eso por instinto. Y uno entiende de que eso lo hacen por instinto. Entonces por ejemplo, los animales salvajes son indomables y los domésticos se dejan domesticar, como el perrito, ¿no? Les voy a recomendar 3 capítulos que me encantan. Job 38, Job 39 y Job 40. Es una maravilla, porque ahí habla de la naturaleza de los animales. Primero de la creación, en Job 38. Le pregunta Job a Dios, le dice Job a Dios, eres un necio. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía en las aguas del rocío? O cuando ¿conoces tú? Le pregunta, ¿cómo es que se forma el copo de nieve? ¿Conoces tú cómo es la fotosíntesis? No lo dice así, pero lo da a entender, cómo llueve. Y luego el versículo 39 habla de ¿tú cómo sabes? ¿Y quién le puso a la cabra montés que tenga sus hijos en una ladera así parada? Y ahí los tiene. ¿Quién le puso la terquedad al burro? Le dice. ¿Tú sabes por qué el burro es terco? Le dice. Le pueden dar palo y él es obstinado. O el burro del monte, el burro montés, que nadie lo puede agarrar. ¿Tú sabes por qué el avestruz? Así comienza a preguntarle, ¿por qué? Porque eso está en la naturaleza que Dios le puso. Dios le puso eso al animal y eso hace. El avestruz pone los huevos y los deja tirados en el polvo, dice. ¿Quién le enseñó a él de ser tan descuidado? Le dice el Señor a Job, diciendo. Y luego se para y comienza a correr y le gana al caballo. ¿Quién le dio al caballo a enfrentarse en la guerra? Y comienza a decirle, ese me encanta. Y luego el versículo 40 habla del Behemón y habla del Leviatán, seres que no conocemos, pero la Biblia dice que existen y que Dios los creó. Tremendo eso, porque cada uno Dios lo hizo de acuerdo a su naturaleza. Le puso ahí un chip que de ahí ellos no se salen. Pero fíjese que les quiero decir algo, que la Biblia habla que a veces el ser humano actúa con naturaleza animal. En cosas que son instintivas del animal. Le voy a leer solamente uno para que usted no se asuste. ¿En qué sentido el hombre hace cosas de la naturaleza animal? Santiago 3, versículo 13. Este es otro paréntesis del paréntesis del paréntesis. ¿Amén? Santiago 3, versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, ¿por qué? Por la buena cosa. Que alguien sea sabio o entendido entre vosotros, y estamos hablando aquí de la naturaleza, demuestra a alguien que tiene una naturaleza elevada o sabia. Demuéstrelo ¿cómo? Por su conducta y ¿qué? Y por sus obras, por lo que hace. En sabia mansedumbre. Pero si tenéis ¿qué? Celos amargos. ¿Y qué más? Y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí está hablando de algunas cosas que están en la palabra del Señor, que dice que estas cosas no son ni siquiera de la naturaleza humana, sino que son de la naturaleza animal. Hablando de 3 cositas esenciales. Los celos, ¿qué más? La contención, ¿y qué más? Y la mentira. ¿Amén? Esas cosas, dice la Biblia, que esos son que es de la naturaleza, ¿qué? Terrenal, animal y ¿qué? Y diabólica. O sea, que eso es bajarse de la naturaleza humana a la animal. Y aquí no está hablando de los celos entre el matrimonio. No.
está hablando del celo entre hermanos, de la envidia que se tienen los unos para con los otros. Es este celo que tienen en las familias cuando se reúnen y comienza a presumir el uno el carro que se compró. Debe de esta vida y la otra. Pero no, esta camioneta y no sé qué. Y si el otro tiene un monopatín, no, mi monopatín, no sé qué, yo... O sea, el envidiar lo que tiene otro y el tratar de demostrarle al otro lo capaz, lo inteligente que es ese tipo. Si ustedes leen todo este capítulo, estarán hablando que tiene que ver con los servidores. Con el celo que tienen. Ay, ¿por qué fulanito es el chiquis? ¿No? Cosas así. No voy a entrar mucho porque no es el tema. Segundo, además de los celos, está también la contención. A ver, ¿quién sabe qué es la contención o ser contencioso? No traje dulces. Sí. ¿Quién más sabe? El contencioso es la persona problemática, los contreras, los que le gusta llevar la contraria de todo. ¿Ustedes no han visto a gente así? Bueno, los hijos de Dios no. Fíjese que esto de lo contencioso, yo veo, usted ha visto eso en los perros. Uno lleva a un perro y se encuentra a otro y sin ninguna necesidad se pelea. Sí, ¿quién lo motivó? ¿Qué hizo? No. Son territoriales. Entonces ellos, otro macho se le mete por ahí en el camino y se agarran y se matan. ¿Por qué? Porque eso es animal. Eso hacen los animales. Ellos, por el territorio, por lo que sea, se pelean y se matan. Entonces, bueno, eso dice la palabra del Señor, que eso es de la naturaleza animal. Y por último dice, mentir contra la verdad. Y me sorprendió. ¿Por qué la palabra del Señor dice que es animal? Porque fíjese que una cosa es la mentira y otra cosa es mentir contra la verdad. Una cosa es mentirle uno a la esposa, vamos a poner. Una cosa es mentirle a una persona y otra cosa es mentir contra la verdad. Por ejemplo, yo le puedo decir una mentira. Un ejemplo, no es que suceda así. Recuerde que estoy diciendo. Yo le puedo decir a la hermana Darly, no, pues esta semana hubo poquito de dinero. Es que no me pagaron completo. No pagaron las comisiones, esta semana la empresa no. Y mentiras que sí, pero lo que pasa es que yo agarré el dinero y fui y se lo eché a las moneditas o alguna cosa, a las maquinitas y cosas así. Entonces, o fui hice con el dinero lo que lo debía y le miento. Eso es mentirle a la persona, pero esto no es mentir contra la verdad. O mi esposa me dice, uy, no alcanzó para la despensa esta semana. Si viera cómo subió. Ahora los jitomates están a 100 pesos el kilo. Porque de nada saben que no vale eso, ¿no? Entonces, son mentiras contra el prójimo, pero la mentira contra la verdad tiene que ver con la verdad de la palabra del Señor. Entonces es gente, hablando que esto es animal, diabólico, gente que cuando escucha la palabra del Señor, sale y dice, no es así. Y comienza a buscarle interpretaciones a la palabra del Señor para ajustarla a su conveniencia. Entonces la palabra del Señor dice, la palabra del Señor dice que no sea áspero con su esposa. Y él llega a la casa, no, si fíjese, aquí la Biblia dice esto y no sé qué, y sé cuándo. Para justificar, o es que yo soy así. Se inventa cosas para llevar la contraria de lo que dice la palabra del Señor. Eso se llama mentir contra la verdad. Porque está buscándole interpretaciones y cosas a lo que dice la única cosa que es verdad y que no cambia, que es la palabra de Dios, la escritura, lo que dice la Biblia. Amén. Entonces hay que no hay que buscarle quiebre a eso. Lo que dice, estemos. Yo acostumbro a decir, pues la verdad no estoy de acuerdo y ni me gusta. Pero pues si toca, toca. Es mejor. O ¿sabe qué? Me queda difícil, es complicado por mi forma de ser, por mi situación, lo que sea. Pero yo voy a orarle al Señor que me ayude para que me dé el poder hacer eso. Amén. Listo, ya terminamos con esta parte. La segunda, la naturaleza humana. Ahora sí, póngame la versión bonita. ¿Listo? Vamos a leer Gálatas 5, versículo 19. Vamos a leer aquí en esta versión. Gálatas 5, 19. La naturaleza humana, ¿por qué se caracteriza? Naturaleza humana. Manifiestas son... No, ese no es. La NBI o NBA, la de la mitad. No, ahí dice Reina Valera del 60. Ahí dice Reina Valera del 60.
Bueno, entonces, hablando de que esta versión dice, manifiestas son las obras de la carne. Esta sí es. Mire, esta me gusta. Cuando ustedes siguen los deseos de la ¿qué? Naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Otra versión dice lo siguiente, y está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza humana son. O sea, cuando la Biblia habla de la carne, está hablando de la naturaleza humana. Tenemos un instinto también nosotros, de cierta forma, como los animales. Estamos, de cierta forma, la naturaleza caída, la naturaleza divina de Dios. Terminamos nosotros en una naturaleza humana o carnal o pecaminosa, que va en contra de la que nos conviene para nuestra vida. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que cuáles son la característica de la naturaleza humana o la naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son? ¿Claros? ¿Qué dice? La siguiente. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, ¿qué más? Idolatría, brujería, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandras y otras cosas parecidas. Ya les advertí que contra esto, y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Póngale cuidado a lo que les voy a decir. Estas cosas que son de la naturaleza humana no son de la naturaleza animal. Por ejemplo, los animales no les gusta la fiesta, ¿cierto? Sí, los animales hacen cosas, roban y quitan la comida y todo eso porque es su naturaleza animal. Pero esto es exclusivo de la naturaleza humana. Ahora, la inmoralidad sexual tampoco. Todas estas cosas que dice aquí de la naturaleza humana solo lo practican los humanos. Por ejemplo, la brujería. ¿Cuándo han visto un pollo haciendo brujería? No. Los animales no hacen brujería, ni son supersticiosos. No, ellos no hacen eso. Divisiones, fiestas, nada de eso. Todas esas cosas es exclusiva de la naturaleza humana. Es lo que hace el ser humano por instinto. Es lo que hace la naturaleza adámica. Es una inclinación hacia el pecado. En cierta forma termina el ser humano instintivamente haciéndolo y ni siquiera le parece malo. La mayoría de gente usted le dice, no, pero es que eso está mal. ¿Y por qué? La mayoría lo disfrutan. Por ejemplo, alguien roba y dice, pues la culpa no es mía, es del que dio la oportunidad. ¿Sí? O sea, y eso hace uno desde pequeño hace ese tipo de cosas. A nadie le tienen que enseñar a un niño a ser mentiroso. ¿Quién le ha dado clases al niño de mentir? Mire, mijo, se miente así. Uno lo que le tiene que enseñar a él es a no mentir. ¿Sí? Nadie le tiene que enseñar a un niño que robe. Les voy a contar aquí una intimidad. Yo robé por primera vez a los 6 años. ¿Cuántos tenía cuando? Yo digo que a los 6, 5, no sé. Pero estaba mi mamá en la iglesia y tenía su bolso y le saqué unos billetes que no eran ni de ella, sino de la tesorería de la iglesia y comencé a repartir en la iglesia. Cuando los hermanos llegaron, ay hermana, mire lo que nos está regalando su hijo. ¿Quién le enseña a uno a agarrar lo que no es de uno? Porque uno sí sabe que el dinero vale, ¿cierto? Y eso lo hace uno por naturaleza. Entonces, ojo, eso de que los padres dicen de que es que mi hijo es bueno, pero para hacerlo malo. Ninguno es bueno, dijo el Señor, sino solamente uno. Nadie es bueno, nadie. Sí, nos queremos limpiar y lavar nosotros, así, como los gatos, lambernos y limpiarnos, pero no, eso no funciona. No hay nadie bueno, amén. Entonces, esa es la naturaleza pecaminosa. Y ahora vamos a la naturaleza divina. La naturaleza divina tiene dos cualidades en las que hay unas cosas que el Señor comparte con nosotros, porque se acuerda que dijimos que el Señor nos comparte de su naturaleza, pero no nos comparte toda su naturaleza, si no seríamos Dios. Hay unas cosas de la naturaleza divina que son solamente de Él, que son sus atributos.
¿Cuáles son los atributos de Dios? Santo, ¿qué más? Omnipotente, que significa que es todopoderoso, ¿qué más? Omnisciente, ¿qué quiere decir que? Todo lo sabe. Yo ya no les voy a hablar ¿qué más? Inmutable, ¿qué es? Que no cambia, ¿qué más? Ya, ese ya lo dijeron, santo. Omnipresente, ¿qué significa? Que está en todas partes, ¿qué más? Eterno, eterno. Es también soberano. Eso no nos lo comparte a nosotros. Amén. Y también es espíritu en su esencia. Dios es, la Biblia dice, es espíritu. Listo. Esa es la parte que no nos comparte ahora, pero algunas de esas cosas tengo que decirles que el Señor nos las va a compartir después. La palabra del Señor dice. No todo, pero algunas cosas. Por ejemplo, dice, Primera de Juan 3, versículo 2. Desde el versículo 1, Primera de Juan 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Versículo 2. Amados, ahora somos o no somos. Amén. ¿Sí estás seguro? Bueno, listo. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ojo, pero somos hijos de Dios, pero no somos todavía o no se ha manifestado. Hay algo que va a ser todavía más en los hijos de Dios. ¿Qué es? Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué qué? Porque le veremos tal y como es. Y para ver a Dios o para estar allá con el Señor Jesucristo, tenemos que tener el mismo cuerpo del Señor Jesucristo. Lo primero es que dijimos que Dios es eterno y el Señor dice que nos va a dar un cuerpo eterno. Entonces sí nos va a dar algunas cosas de estas. Por lo menos la eternidad. Y de ahí algunas otras cosas. Por ejemplo, usted ve que el Señor Jesús cuando se manifestó traspasaba las paredes, comía. Eso de comer me sigue gustando, pescadito asado. Y eso fue después de la resurrección, ¿no? Esto subió al cielo, así en cuerpo, lo vieron ellos que subió, o sea que no necesita de carro, ¿sí? Y cosas de esas. Bueno, eso es una gran bendición. Eso hay cosas de estas que no tenemos ahora, pero que el Señor nos dará después. Dice la palabra del Señor, ¿se acuerda que dijimos que Dios todo lo sabe? Hoy no sabemos nada. O lo que sabemos en comparación de toda la sabiduría de Dios es nada. Pero la Biblia sí dice, hay una canción que dice que lo entenderemos todo más allá. ¿Usted tiene preguntas? Yo tengo muchas preguntas para el Señor. Le voy a preguntar, a ver, Señor, ¿cómo fue eso? ¿Eran ángeles con las hijas de los hombres o quiénes eran los hijos de Dios de allá de Adán? ¿Cierto? ¿Cuál era la fruta que se comió Eva? Todas esas cosas que no sabemos se las voy a preguntar al Señor. Ahí tengo mi lista. Porque allá la Biblia dice que el Señor nos manifestará a nosotros todo lo que nosotros no sabemos. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 12, versículo 3. Hablando el apóstol Pablo de él, y conozco a tal hombre, si es en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. ¿Dónde qué pasó con él? Allá oyó palabras inefables que no les he dado a hombre expresar. O sea, él dice, esto yo no lo puedo explicar, pero escuché un montón de cosas que dice que yo no les puedo decir a ustedes. Luego vemos la revelación de Juan. Juan dice que unos animales que uno no les encuentra forma y que tienen tantos cuernos y que tiene un cuerno en la mitad y tantos ojos y que luego la bestia y bueno, eso él lo vio y él no lo explicó como pudo para su época. Pero cuando estemos allá vamos a entender todas esas cosas. Ahí sí le puede preguntar por qué todos sus porqués al Señor. Porque no sabemos mucho, pero allá lo vamos a hacer. O sea, sí ve que de estas cosas, de lo que el Señor tiene, algunas cosas nos va a dar de su sabiduría, nos va a dar también eternidad, nos va a dar un cuerpo como si fuera espiritual, ¿cierto? Como el de los ángeles del cielo, dice la palabra del Señor. Entonces, de esto ahora no, pero después sí. Ahora, ¿qué sí nos comparte ahora el Señor de su naturaleza? Dice la palabra del Señor que hay unos atributos del carácter de Dios. Eso es lo que nos da a nosotros ahora.
¿Que son cuáles? El amor, la santidad, la justicia, la bondad, la misericordia, la gracia. ¿De gracia recibiste? O sea, que eso lo tenemos que hacer ¿cuándo? ¿Cuando venga el Señor? No, ya, de gracia recibiste. O sea, que gracia, ahora hay que dar, ya esas cosas hay que darlas. Fidelidad, la Biblia dice que si los que fueran fieles hasta el fin, eso dice la palabra del Señor. Verdad, hablad vosotros, verdad cada uno con su prójimo, dice la palabra del Señor. Hay que amar como el Señor nos amó. O sea, que todo esto nos lo comparte de su naturaleza. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que eso nos lo impregna a nosotros. De manera que usted, ya cuando el Señor lo engendra y le da eso a usted, para usted no es difícil amar, porque se le da. Así como antes se le daba el pecado y veía la oportunidad de robar y robaba, así como antes se le daba la oportunidad de mentir, y usted mentía. O sea, hay gente mentirosa por deporte, hasta para hacer bromas. ¡Qué bobada! A mí me ha tocado gente así, de chistosos se las dan. Y le mienten a uno por nada. ¿Cómo es que llaman eso los que mienten? Mitómanos. Y dañan la confianza y dañan todo por chistosos. No, es que era una broma. ¡Paz! La verdad que ya nos transformó el Señor y somos amor. Entonces no. Antes hacíamos eso, ahora, el Señor nos impregna, por ejemplo, de su verdad, y uno para uno es muy, o sea, puede mentir, pero es difícil mentir. ¿Cierto? Puede hacer todo lo malo, pero ya el Señor al impregnarlo a uno de su naturaleza, de su carácter, entonces todas estas cosas uno las da, uno las hace por naturaleza y se le hace fácil hacerlo. ¿Por qué estoy hablando de la naturaleza divina? Porque es que sin ella es imposible mantenernos en la salvación. Eso es importante. El Señor nos cambia de posición. Pero si pasamos como el niño de la calle, que nos llevan a la casa del Señor y allá hacemos lo que hacíamos en la calle, ahí saca el niño su botellita de pegante y ¡uy, papá Dios! ¿El Señor qué le va a decir? Sí, tranquilo, mijo, aquí le dejo la habitación y aquí le traigo sus botellas de pegamento. No. Le va a decir, no, mijo, mire, ¿sabe qué? Tiene que arrepentirse, tiene que nacer de nuevo y vuelve, ¿no? Entonces, para mantenerse uno en la salvación, uno tiene que estar impregnado de eso, haber sido engendrado por su palabra y ser parte del carácter de uno para uno actuar de esa forma. Porque sin eso es imposible mantenerse en la salvación. No va a aguantar. Eso es lo que pasa con mucha gente. Hay mucha gente que llega y cree. Y hay mucha gente que llega y se bautiza. Y hay gente que viene a los cultos, pero siguen con su mentalidad de esclavos. Están en el culto y saliendo del culto a practicar lo malo. Quiere decir que les falta ser engendrados por Dios para que eso les nazca de adentro hacia afuera y estén equipados para hacerlo. Porque cuando el Señor lo ha equipado con eso a uno, pues uno lo hace sin sufrir. Mire, llevar una vida cristiana sin ser una nueva criatura es una tortura. Eso es muy difícil. Un joven que no ha nacido de nuevo con las modas, con los amigos, con los celulares y todo eso, eso es muy complicado. No está equipado para ello. Pero a alguien que ha creído, a alguien que el Señor lo ha impregnado con su santidad y con todo eso, andar en la vida cristiana en el camino a la salvación es bien fácil porque tiene el equipamiento. Amén. Para un caballo correr no es difícil, está en su naturaleza. Pero para un gusano correr es bien difícil. ¿Cierto? Sí, digo, no es la comparación más adecuada, pero que le digo que por tan naturaleza está complicado. ¿Para un águila volar es fácil? Sí, eso desde pollito los tira el águila desde allá y vuelan. Y el que es cristiano por naturaleza vuela solito. No se le dificultan las cosas. En estos días, mi esposa ahí me puso un examen de unas cosas de talento. Y estaba bien complicado. Porque yo decía, a ver, ¿cómo le hago? Porque eran preguntas sobre talento. Yo tengo un talento para el trabajo. El Señor me diseñó así. Todos tenemos un talento para eso, ¿cierto? Unos para las artes, otros para la mecánica, para cosas de esas. Pero el problema es que como el Señor me puso como siervo de Él, entonces ya no es lo mismo.
A mí el Señor me pregunta del talento. Hablando del talento, cuando usted sale a vender, ¿quién es primero, usted o su cliente? En las ventas, ¿quién? No, yo. Claro, porque si yo le voy a vender a él y el cliente es más importante y me pide rebaja y ya no quiere pagar lo que cuesta el artículo, ¿quién es primero? Pues uno, la utilidad de uno. Claro, pero ahora que soy empleado del Señor, ¿quién es usted? ¿Primero o la iglesia? Pues la iglesia. Sí, yo le digo a mi esposa, me tengo que ir porque, ay, mi amor, pero no sé qué, me tengo que ir. Y me voy. Pero te vas a ir una semana, sí, mi amor, adiós. Ya cambia, ¿sí me entiende? Cambia de situación, entonces ya esa cosa ya no me salió bien. Porque ya cambia, porque el Señor lo transforma a uno para que le sirva a él de acuerdo a esa nueva naturaleza, de acuerdo a la necesidad que él tiene en su ministerio. Y eso hace con nosotros. Amén. Mire, hablando de esto y del pecado, dice Primera de Juan 3, versículo 9. Dice, hablando de estos que han nacido de nuevo, estos que son engendrados por la palabra. Primero que todo vamos a leer Hebreos 12, versículo 14, para apoyar lo que les estaba diciendo. Seguid la paz con todos. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos, ¿y qué? Sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. O sea que la persona puede llegar, bautizarse, creer, asistir a los cultos, pero si el Señor no le da de su santidad para que sean santos, no es salvo. Se necesita el nuevo nacimiento. Se necesita ser transformados por él. Y hay que clamarle, Señor, escuchar su palabra que nos limpie cada día para uno mantenerse en esa salvación. Dice ahora sí, Primera de Juan 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Qué significa ser nacido de Dios? Hijo de Dios por nacimiento. No por adopción, por nacimiento. ¿No practica qué? El pecado. Porque la simiente de Dios, o sea, el que ha sido engendrado por Dios o que es de la semilla de Dios, ¿qué hace? Permanece en él. ¿Y no puede qué? Pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Ahora, esta palabra no puede pecar, no es que sea imposible pecar. Lo que pasa es que no está capacitado para pecar. Yo les voy a decir esto. Yo era adolescente y quería hacer lo malo. Pero no se me daba. Ni me salía y a la hora de la hora me rajaba. Había algo que me decía, no está, eso no está. O sea, uno no está en la capacidad de hacerlo. Para un cristiano es más difícil pecar. Es muy difícil hacerlo. O sea, se le complica. Se mete uno en problemas y todo. Ahora, ¿puede pecar? Sí, porque le puede ganar la emoción. Pero no está capacitado para ello. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, versículo 7. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, ¿qué pasa? Que el que no es transformado por la palabra, el que no es transformado y ha nacido de nuevo, pues sigue su carne actuando en él y para él ni lo entiende, ni va a poder, él no puede ser fiel mientras Dios no lo transforme. Eso es muy importante. Amén. Entonces, aquí llegamos ya ya casi termino, porque mi punto es demostrarles primero que todo que Dios nos impregna de su naturaleza para que nosotros podamos mantenernos en ese camino y que para nosotros sea difícil pecar. Como quien dice, el caballo no le es difícil correr y si le ponen sus herraduras, no se le dañan y tiene todo el equipamiento necesario para hacer para lo que fue diseñado, así el cristiano también. Pero, ¿qué pasa? Les quiero hacer esta pregunta. ¿Ustedes ya han visto gente que ha sido transformada, que se les ha hecho difícil pecar, pero llega el momento y pecan? Se apartan, se van, incluso que uno ve, bueno, y sí parecía que había nacido de nuevo. Hay gente que tiene 3 argumentos con los que yo no estoy de acuerdo. Unos dicen que nunca nacieron de nuevo y que por eso cayeron. Pero yo he visto gente
que sí de verdad se les nota el nuevo nacimiento, que sí anduvieron fieles, que deseaban estar en los cultos, que fueron fieles durante un buen tiempo, pero que cayeron. Y la Biblia habla de ellos. Fíjese que también hay otro argumento que dice que nunca fueron salvos. Es que el que cayó es que nunca fue salvo. Bueno, pero la Biblia lo hemos visto por la palabra del Señor, que hay gente que la palabra del Señor dice que han sido salvos y han caído. Y fíjese el otro, o que no estaban predestinados para la salvación. O sea, que el Señor ya tiene destinados a quienes, estos, como sea, nacen para irse al infierno. Y estos otros nacen para la salvación. Eso es algo que se predica. Yo les voy a decir algo. Les voy a decir algo que lo voy a hablar para evitarme problemas desde un punto de vista, desde lo que yo veo por la palabra del Señor. Amén. Fíjese algo, hablando de la naturaleza. El hecho de tener la naturaleza divina no lo exime a uno de hacer lo malo, porque quiere decir que uno tiene la capacidad de hacer lo bueno, pero que de todas maneras hay gente que va en contra de su naturaleza. Ahorita vamos a caer en eso. Fíjese, yo les pregunto, ¿Satanás cuando pecó estaba en dónde? En el cielo, cerquita del Señor. ¿Habría pecado allá? No. ¿Él tenía la naturaleza de Dios? Yo creo que sí tenía la naturaleza de Dios, porque si no, no estaría allá. Él ministraba delante del Señor. Pero un día le dio por pecar y al pecar ya no cabía más en ese lugar. Entonces es como si uno fuera pez y ya automáticamente agarrara pulmones y ya no puede vivir ahí. No es que lo expulsen, es que se tiene que salir de ahí porque ya no cabe ahí. Entonces Satanás salió de allá de ese lugar y también ya su naturaleza divina la perdió. Pero fíjese que él cambió de una naturaleza divina a una naturaleza diabólica. ¿Sí o no? Bueno, entonces primera prueba de que uno sí puede tener una naturaleza divina y dejar esa naturaleza divina y terminar en una naturaleza diabólica. Amén. Segundo ejemplo, Adán, ¿estaba en dónde? En el paraíso, en el huerto del Edén. ¿Con quién hablaba cuando no había llegado Eva? ¿Con quién? ¿Con Dios? ¡Con Dios! Directamente, o sea, yo quisiera que Dios me hablara así al oído, así, no, uno ora y el Señor le habla a uno a la mente, pero que se le aparezca a Dios y le hable a uno como un compa. Así estaba Adán. ¿Y qué pasó? Se dejó engañar y ya dejó su naturaleza divina y terminó fuera. Él, podríamos decir que no moría. Estaba en el huerto donde estaba el árbol de la vida y con el árbol de la vida no moría. Pero tenía la naturaleza divina. Yo creo que sí, también tenía la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la perdió ahí perdió su naturaleza divina. Entonces fíjense que estamos hablando que la naturaleza divina, así se tenga la persona, todavía puede pecar. O sea que dice la palabra de Dios, por eso dice, no nos confiemos, que usted ha creído, que usted ha sido bautizado, que usted asiste a los cultos, conoce la palabra del Señor y se le hace difícil pecar. Gracias a Dios. No se descuide. Porque usted tiene que mantenerse con su naturaleza divina caminando en este camino. Amén. Fíjese que el ser humano es el único que es capaz de actuar contra su naturaleza, incluso su naturaleza humana. Y eso lo vemos en la vida cotidiana. ¿Sí lo han visto? Que los hombres van en contra de su naturaleza. La Biblia habla de eso. Judas 1, versículo 7. Habla de Sodoma y de Gomorra. Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de ¿qué? Vicios contra la naturaleza. O sea, fíjese que el ser humano va hasta en contra de su propia naturaleza. O sea que sí se puede andar en contra de la naturaleza en la que uno está. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en Romanos 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron ¿qué? El uso natural por el que es contra ¿qué?
contra naturaleza. O sea, fíjese que el ser humano sí va en contra de la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es lo que le voy a decir, hermano? Dios hizo todo para nuestra comodidad, para vivir bien. Hizo al hombre y a la mujer. Y los hizo para que el uno encaje exactamente en el otro. Al uno lo hizo, a la mujer la hizo como 200% emocional. Pongámosle el 80, para que nos cuadren los números. Y bueno, depende también del mes, ¿cierto? Porque hay semanas que está al 99.999 y hay otros que está pues al 60. Entonces esa aguja se mueve. Y hizo al hombre 10% emocional. Se cae el niño. Ajá. Pero córrale, mijo, que no sé qué, no le corre sangre por la cara. Ah, que se levante. Solo se le cayó un dedo. ¿Sí? Nada. Y así para que se complementen el uno en el otro. Imagínese, pero el hombre la mujer hay mujeres que prefieren 99 puntos de hormona con otro 99 puntos de hormona y vivir juntas. Eso es una locura. Si uno de hombre no puede con eso. ¿Por qué ríen, hermano? Imagínense dos. Eso es ir contra la naturaleza, porque eso es muy difícil. Los hombres somos competitivos, secos, poco emocionales. 10% de emociones, preocupados por ganar, y se juntan dos machos. A echar chispas nomás, a darse en contra del mundo, de golpe. ¿Puede haber acuerdo ahí? Es imposible. Dios hizo una tuerca y un tornillo para que casen exactamente y sin darle vuelta y sin echarle, para que casen el uno en el otro exactito. Ah, no, pero el hombre y la mujer y el ser humano quiere ir en contra de la naturaleza. Quieren fastidiarse en la vida, no más. Imagínense, si para uno con el cuerpo que tiene normalmente, ¿cierto?, le cuesta la salud, imagínense metiéndose uno medicamentos para convertirse en algo que no es. Sí me entienden que el hombre sí es capaz de andar en contra de la naturaleza. Porque mi argumento es que así como el hombre puede ir en contra de la naturaleza humana, también puede ir en contra de la naturaleza divina. Por eso no hay que confiarse. Ese es mi argumento, a lo que quiero llegar. Hay otro ejemplo que le quiero poner de pronto un poco más leve. Mire, Dios a todos nos da talentos desde que nacemos. A todos. A unos para las artes, a otros para hablar, a otros para estarse encallados y serios y quietos mucho tiempo, a otros para hacer cuentas y números, a otros para memorizar. A cada uno le dio su talento. Y si uno encontrara ese talento, uno viviría fácil. Uno tendría hasta riqueza. Si uno encontrara para qué es bueno y viviera de eso. Pero usted no ha encontrado gente que de pronto son abogados y están manejando un taxi, no echarle tierra a los taxistas ni nada, sino que tienen una capacidad y no aprovechan esa capacidad, sino que se ponen a hacer otra. Hay muchachos buscando, estudian una carrera y luego otra, luego otra y luego otra y otra, porque nunca ni siquiera supieron para qué servían. Y sobre todo lo peor, que hay padres que ni siquiera que le dicen a sus hijos cuál es su naturaleza. Y yo estaba desde pequeñito y hay cosas, ¿por qué? Porque uno tiene una naturaleza, Dios lo ha hecho así y ahí uno lo puede reconocer o alguien le puede ayudar a uno a reconocerlo, pero ahí juegan un problema las emociones. Hoy en día la gente vive por emociones, no por lo que tiene y lo que Dios le ha dado, sino por lo que siente. Vaya al culto a ver qué siente. No volvería ninguno de los que están aquí. Muchos saldrán aquí pues tocados por la presencia del Señor. ¿Sí? Pero entonces hay un talento que Dios nos ha dado, pero están las emociones. Mire, les voy a dar este ejemplo para que usted entienda lo que les quiero decir. Desde niño mi mamá dijo que yo era vendedor, que era muy bueno para las ventas, porque era buenísimo para discutir. Pregúntale al hermano Felipe. Enojado porque todo le argumentaba y trataba y me decía, es que, y yo sabe que odiaba las ventas.
Yo decía, en mi vida voy a vender nada y no voy a vender y no voy a vender. Y terco y necio con que no. ¿Sabe qué quería ser yo? Músico. Eso era lo que me gustaba. Entonces me fui al Conservatorio de Música, que es un lugar en el estado donde yo estaba, que se dedican solo a la música, porque yo iba a ser músico. Me hicieron el examen de canto. No sirve. No tiene amígdalas. Llega a este tono y de ahí no pasa. No se puede. Entonces, ¿qué me hicieron? Me mandaron a la batería. Porque cantar no la iba a armar. Pero seguí de necio. Entonces ya fui a la batería, atravesado, tieso, como un robot. Pero yo quería ser músico. Y sí llegué a tocar y bueno, con esfuerzo y todo. Hasta que un día me di cuenta que estaba yo en mi trabajo y yo ya estaba estudiando y era el jefe de la bodega. O sea, yo era el que cargaba las cajas. Yo era el jefe de mí mismo porque no había más bodegueros sino yo. Yo cargaba las cajas, entregaba las cajas, entregaba pedidos, cargaba, echaba al hombro. Sí, entonces yo en la universidad me preguntaron, ¿y usted a qué se dedica? Pues todos en la universidad, así todos bien vestiditos y todo, yo también. No, pues yo soy cajero. Ay, ¿en qué empresa? No, en tal empresa cajero. Y una mugre vieja que me conocía de antes de entrar a la universidad llegó y dijo, sí, cajero porque es el que carga las cajas en tal parte. Yo era el cajero. Y entonces, ahí estaba yo sufriendo en la calle. Y de repente, yo ya estaba en la computadora y me di cuenta la bestialidad que se ganaban los vendedores. Y yo dije, ¿yo por qué estoy cargando cajas? Estoy en la universidad, ya aprendí. Pero yo dije que en mi vida no me iba a dedicar, o sea, sufriendo por ir en contra de mi naturaleza. Por no hacer el talento que yo con el que había nacido. Que hasta mi mamá se daba cuenta de eso. Cualquiera se podía dar cuenta que era bueno para el rollo. Incluso mi cuñado me dijo una vez que yo no me llamaba Andredi, sino Enredi. Porque enredó a mi hermana, me dijo. Entonces, entonces yo me di cuenta de eso y yo sí le dije, gerente, quiero ser vendedor. Me dijo, no, porque aquí lo necesitamos de cajero. Yo renuncié y busqué en otra empresa igual a la que hacía y me metí de vendedor. Uy, qué bendición. Me di cuenta que... ¿Y sabe qué? No me gusta. ¿Qué tal siguiera yo haciéndole caso a lo que no me gusta? No me gusta hablar en público. Y heme aquí. Odio hablar en público. No me gusta, me pongo nervioso, se me daña el hígado de todo. Es más, a veces... llego con todo escrito y digo, Señor, ¿pero qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? Pero eso sí, desde que me paro aquí, el Señor me agarra. Y uno dice las cosas. Así no le guste a uno. Así anda la gente. La gente anda sufriendo sin necesidad. El Señor los equipó para ser peces. Pero ellos quieren ser águilas. ¿Qué dice el mundo? Sé lo que quiere ser. Puras mentiras. Uno no puede ser lo que quiere ser. Uno es lo que Dios le ha dado. Yo le digo a los muchachos, no estudie, no haga, no viva de lo que le gusta. Viva de lo que Dios le ha dado, del talento que le ha dado. Puede hacer que lo aborrezca, puede hacer que no le guste. Pero si usted cuando lo hace le sale bien, es porque eso el Señor se lo ha dado y es fácil. Pero mientras usted siga haciendo lo que le gusta, yo me hubiera dedicado a músico y sería hoy un músico frustrado. Hasta el hermano Abraham me echó de la batería. Sí, ahí estaba, tocaba y no, usted no hace las paradas bien y todo. Gracias, hermano. Para que vean. ¿Y qué tal yo aferrado? No, es que yo tengo que sentarme así con los mismos toquecitos. Con lo mismo toquecito de siempre. No. Entonces, ven, hermanos, que no hay necesidad de sufrir. Uno no tiene que sufrir en la vida, hacer no lo que le gusta, sino para lo que el Señor lo ha preparado, el talento que le ha dado y vivir de eso, sin necesidad de sufrir. Y luego en la vida espiritual, lo que se necesita uno es hacer lo que la naturaleza del Señor le ha dado para hacer. Porque si usted sigue viviendo por las emociones, por lo que le gusta, algunos dicen, no, es que para lo que uno es bueno, uno le gusta. No es cierto, no siempre pasa eso. No siempre lo que uno trae talento y lo que uno
hace bien es lo que le apasiona a una, no siempre. Eso, bueno, en mi caso no ha pasado. Y eso pasa también en la vida cristiana, hermano. Entonces aquí la palabra del Señor hablando dice de esto, dice Jeremías 17, versículo 9. Ahora le voy a dar el sustento bíblico sobre esto, sobre las emociones. Dice, ¿se lo saben? 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mire lo que dice la palabra del Señor. Hablando del corazón son las emociones, hermanos. Las emociones son engañosas. Muchachos que solteros y muchachas solteras. Uno no se casa emocionado, ni por lo que siente. Uno se casa por lo que le conviene. En la Biblia era así. El Señor, Abraham mandó al siervo de Isaac, ¿cierto? ¿Sí se acuerda? Y mandó al siervo y le dijo, vaya, escójame una. Usted sabe lo que yo necesito. ¿Y quién le escogió? El siervo, porque el siervo sabía lo que Isaac necesitaba. Dijo, yo necesito una, primero, trabajadora. Necesito una acomedida. Necesito una, y llegó y dijo, ¿sabe qué? La señal es esta, la que me debe beber. Y se encontró una que le dio de comer a como a 10 camellos, no sé cuántos camellos. Esta es, mija, mire, aquí le traigo estos regalitos, vámonos, no tengo que ir donde mi papá, vamos a pedirle permiso. Y fue y le dijo, Dios me mostró que esta era. Y ahí no fue al gusto de Isaac, a ver si sentía a Isaac. No fue así. Y ahí andan los muchachos y las muchachas, a ver qué siento, a ver qué me... No. Cuando uno hace las cosas así, yo con la hermana Darly, pues yo me vi con ella una semana en un año. Fue todo. Pero desde antes de ir a hablar con ella le dije, mire, esto no es para estar jugando, a mí me van a sacar al ministerio, es para servirle al Señor, hay que cambiarse de lugar o de país, de donde sea, hay que servirle al Señor, hay que ir. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Si no, ¿para qué? Ni seamos amigos. Y llevábamos 2-3 meses de amistad. O sea, es para mí sí, pero para servirle al Señor, porque hacer uno lo que Dios le ha mandado con una piedra en el zapato es muy difícil. Muy difícil. Entonces, ¿cómo hay que escoger? Pues lo que uno necesita. Hay un libro que se llama Deja tu corazón en la puerta. Para escoger novia o novio. Deja tu corazón en la puerta. Así se llama el libro ese. Y ya ve que esto va en contra de todo lo que dice la sociedad. Pues bueno, así es como funciona. Entonces hay que hacer las cosas de acuerdo a la naturaleza divina que nos ha dado el Señor. No andar al son del corazón y de las emociones. Vamos al culto a ver qué siente. Y le meten una pedradotota ese día. ¿Y cómo le dijo? ¿Y quién le dijo? Y no sé qué. No. No es por lo que sienta. Es porque hay que hacer lo que el Señor nos ha capacitado a hacer. Fíjense lo que dice y con esto termino. 2 Corintios 10, versículo 2. 2 Corintios 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera ¿qué? Hermano, así usted haya sido transformado con Dios, por Dios. Así a usted se le haga difícil pecar y se le haga fácil amar. No se descuide. Primero que todo, si alguien siente que está en su naturaleza carnal todavía, déjese el día de hoy engendrar por la palabra del Señor, que el Señor entre a su vida, y si usted cree eso, el Señor va a transformar su forma de pensar. Primero. No se acompleje por eso. El Señor a todo el que lo reciba lo engendra si se deja. El Señor está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, yo entraré a él. Es que le abra la puerta al Señor y diga, Señor, me comprometo en creerte lo que dice su palabra, no lo que dice el pastor, lo que dice su palabra. Y yo lo voy a creer, así no lo entienda. Pero lo voy a creer y lo voy a hacer. Y yo le garantizo que le va a ir bien. Le garantizo por la palabra del Señor. Ahora, si usted hoy es creyente
y el día de hoy usted ha comprendido su palabra y la naturaleza divina lo ha contagiado y usted es la imagen de Dios, yo creo que sí somos la imagen de Dios, porque alguien que le sirve al Señor, o sea, seguramente un carnal no va a sacrificar una mañana de descanso por venirse al culto, ¿cierto? ¿O lo haría? ¿Un carnal haría eso? No, porque la carne se quiere quedar allá mirando televisión. Solamente alguien que siente esa responsabilidad se levanta y me voy para el culto. Sí, tiene que ser transformado, porque eso de venir aquí a escuchar 1 hora y pico, un montón de estas cosas, tampoco es fácil. Eso solamente la naturaleza divina lo puede hacer. Y sobre todo aceptarla. Pero ¿sabe qué? Mi llamado el día de hoy, no se descuide. No se descuide, porque aún se puede la persona teniendo la naturaleza divina, aún puede ir en contra de la naturaleza. Por andar por sus emociones, por andar por lo que siente. Es que me dijo, es que yo también voy a hacer lo mismo, es que yo tengo necesidad, es que no se deje llevar por la emoción. Haga el talento que Dios le ha dado y el don que Dios le ha dado. Y el Señor nos ha dado un don muy especial, que es el don del Espíritu Santo. Porque si Él habita en nosotros, nada nos podrá